Clarice Lispector, el idioma de la F. María Aparecida, Cidita como la llamaban en su casa, era maestra de inglés. Ni rica ni pobre, con suficientes recursos para vivir, pero se vestía con refinamiento, parecía rica, hasta sus maletas eran de calidad. Vivía en Minas Gerais e iría en tren hasta Río, en donde permanecería 3 días y después tomaría el avión a Nueva York. La buscaban mucho como maestra. Le gustaba la perfección y era afectuosa, aunque severa. Quería perfeccionarse en Estados Unidos. Tomó el tren de las 7 rumbo a Río. Qué frío hacía. Ella con saco de gamuza y 3 maletas. El vagón estaba vacío, únicamente una viejecita durmiendo en un rincón bajo su chal. En la siguiente estación subieron 2 hombres que se sentaron en el lugar frente al asiento de Cidita. El tren en marcha. Uno de los hombres era alto, delgado, con bigotito y mirada fría. El otro era bajo, barrigón y calvo. Miraron a Cidita. Esta desvió la mirada, observó a través de la ventanilla del tren. Se sentía un malestar en el vagón, como si hiciera demasiado calor. La muchacha inquieta, los hombres en alerta. Dios mío, pensó la chica, ¿qué es lo que quieren de mí? No tenía respuesta, y para colmo era virgen. ¿Pero por qué había pensado en su propia virginidad? Entonces los hombres empezaron a hablar entre ellos. Al principio, Cidita no entendió ni una sola palabra. Parecía un juego. Hablaban demasiado aprisa y el lenguaje le pareció vagamente familiar. ¿Qué idioma era ese? De repente entendió, ellos hablaban a la perfección el idioma de la F, así. Tufu yafa asfa visfitofo kefe bofo nifitafa mufu chafa chafa? Sifi, yafa la fa efe visfitofo. Esfetafa kofo mofo kieferefe. Querían decir, ¿tú ya has visto qué bonita muchacha? Sí, ya la he visto, está como quiere. Cidita fingió no entender. Entender sería peligroso para ella. El idioma era ese que utilizaba cuando era niña para defenderse de los adultos. Los dos continuaron. Kieferofu efe charfa mefelafa, y fitufu. Yo fotanfa bienfe. Enfe elfe tufunelfe. Querían decir que la iban a violar en el túnel. ¿Qué hacer? Cidita no sabía y temblaba de miedo. Ella apenas se conocía. Además, nunca se había conocido por dentro. En cuanto a conocer a los demás, ahí era cuando la cosa se complicaba. Ayúdame, Virgen María, auxilio, auxilio. Sifisefe refesis fitefe, pofodefe mosfo mafatarfalarfa. Si se resistiera, podrían matarla. Era así la cosa. Gofo un fupufuñalfa. Y filuefe gofo rofo barfalafa. Matarla con un puñal y luego robarla. ¿Cómo decirles que no era rica, que era frágil? Cualquier gesto la mataría. Sacó un cigarrillo de la bolsa para fumar y calmarse. De nada sirvió. ¿Cuándo llegarían al próximo túnel? Tenía que pensar aprisa, aprisa, aprisa. Entonces pensó, si yo finjo que soy una prostituta, ellos desistirán, no les gustan las vagabundas. Así que se levantó la falda, realizó unos contoneos sensuales, ni sabía que sabía hacerlos, era tan desconocida de sí misma. Se desabrochó los botones del escote, dejando los senos a medio mostrar. Los hombres de repente se espantaron. «¡Tafalofocafa! Está loca», dijeron, y ella contoneándose como no lo haría una zambista de escuela. Sacó de su bolsa el lápiz de labios y se pintó exageradamente y empezó a canturrear. Entonces los hombres se empezaron a reír de ella. Se les hacía graciosa la locura de Cidita.
Estaba desesperada. Y el túnel. Apareció el encargado de los billetes. Vio todo. No dijo nada, pero fue con el maquinista y le contó. Este dijo, vamos a darle un susto. La voy a entregar a la policía en la primera estación. Y llegaron a la próxima estación. El maquinista bajó, habló con un soldado cuyo nombre era José Lindalvo. José Lindalvo no era un hombre como para bromas. Subió al vagón, vio a Sidita, la agarró brutalmente del brazo, tomó como pudo las 3 maletas y ambos bajaron. Los 2 hombres se reían a carcajadas. En la pequeña estación pintada de azul y rosa estaba una joven con una maleta. Miró a Sidita con desprecio. Subió al tren y éste partió. Sidita no sabía cómo explicarle al policía. El idioma de la F no tenía explicación. Fue llevada al calabozo de la delegación y ahí fue fichada. Le dijeron lo peor y permaneció en la celda 3 días. La dejaban fumar. Fumaba como loca, tragando el humo y pisando el cigarrillo en el suelo de cemento. Había una cucaracha grande arrastrándose por el piso. Finalmente la dejaron salir. Tomó el primer tren a Río. Se había lavado la cara, ya no era una prostituta. Lo que le preocupaba era lo siguiente. Cuando los 2 habían hablado de echársela, le dieron ganas de ser violada. Era una descarada. Soy funafa pufutafa. Era lo que había descubierto. Cabizbaja, llegó a Río exhausta. Llegó a un hotel barato. Inmediatamente se dio cuenta de que había perdido el avión. En el aeropuerto compró el pasaje y caminaba por las calles de Copacabana, desgraciada ella, desgraciada Copacabana. Pues fue en la calle de la esquina Figueiredo Magalhães donde vio un puesto de periódicos. Ahí estaba colocado el diario O Dia. No sabría decir por qué lo compró. Con un titular negro estaba escrito: joven violada y asesinada en el tren. Tembló toda. Entonces había ocurrido, y con la muchacha que la había despreciado. Se puso a llorar en la calle, aventó el maldito periódico, no quería enterarse de los detalles. Pensó, Sifi, el fe desfetifinofo es fe infiplafacafablefe. El destino es implacable.